El presidente Andrés Manuel López Obrador ha lanzado una serie de críticas en contra del Poder Judicial, al que considera corrupto, con privilegios y contrario a los intereses de la nación. Hay quienes señalan que la relación entre los poderes ejecutivo y judicial empeora cada vez más luego de que la madrugada del miércoles 18 de octubre el Pleno de la Cámara de Diputados aprobara el dictamen con las reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial, en la que se contempla la desaparición de 13 de 14 fideicomisos. Esto, aseguran muchos, no es una acción en contra solo de 11 magistrados, sino de más de 54,000 trabajadores que laboran para distintos órganos jurisdiccionales, quienes antes, durante y después de lo aprobado en San Lázaro respondieron con movilizaciones, bloqueos y un paro de labores. Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Lo Marginal en el Centro. En esta ocasión estaremos hablando del dictamen que la Cámara de Diputados avaló el martes pasado para extinguir 13 de 14 fideicomisos por un monto aproximado de 20,000 millones de pesos. Para Morena y sus aliados políticos, esta medida busca acabar con los excesos y privilegios que ostenta, según ellos, el Poder Judicial. Pero distintas voces han señalado que la propuesta de absorber estos fideicomisos representa no solo un ataque muy grave a la independencia del Poder Judicial, sino que atenta sobre todo contra los derechos laborales de cientos de trabajadores y trabajadoras de la Judicatura Federal, quienes por lo pronto ya han salido a las calles a manifestarse en distintas ocasiones en contra de esta medida. Y de todo esto vamos a estar hablando en esta ocasión en Lo Marginal en el Centro. Para discutir y analizar este tema tan importante está con nosotros Juvenal Lobato Díaz, catedrático de Derecho Fiscal en la UNAM, maestro en Derecho por la UNAM y consultor fiscal y constitucional. Juvenal, es un gusto que estés aquí con nosotros en Lo Marginal en el Centro. Al contrario, Miguel, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes y para hablar de un tema que, por supuesto, tiene que permear y tiene que tu público debe tener presente en estos días y sobre todo también por lo que viene. Muchas gracias por la invitación. Y también nos acompaña hoy Nadia Campos Valdivia, maestra en Políticas Públicas por el ITAM, así como analista de Derecho y Política Fiscal. Nadia, muchas gracias por venir a Lo Marginal en el Centro. Sí, gracias, Miguel, por la invitación. Igual como comentaba el profesor Juvenal, sí es un tema muy importante pues para la vida política del país. Bienvenidas y bienvenidos todos a Lo Marginal en el Centro. Quisiera comenzar recordando que según la famosa teoría de los contrapesos, según la teoría de la división de poderes, el poder político de una nación democrática necesita, para poder funcionar correctamente en la práctica, dividirse en tres partes que difieren entre sí solo por sus funciones, pero no en cuanto a su autonomía, no en su independencia respecto a los otros dos y en su facultad absoluta para conocer y resolver las cuestiones propias de su jurisdicción. Y desde este punto de vista no hay lugar, en teoría, para fricciones entre poderes, ni tampoco para la imposición de algunos de ellos sobre los otros dos. Sin embargo, en nuestro país tenemos un desarrollo anormalmente grande, desmesurado del poder ejecutivo a expensas de los otros dos, un presidencialismo exacerbado a grado tal que en más de un caso ha llegado a anular su soberanía, invadiendo sus facultades y convirtiéndose en el poder dominante sobre los otros dos. En este sentido, quiero comenzar contigo, Nadia, preguntándote en primer lugar, ¿en qué consisten estos fideicomisos del Poder Judicial? Y en segundo lugar, ¿por qué eliminarlos en este preciso momento? ¿Hacia dónde irá ese dinero? Sí, Miguel. Bueno, en principio, pues los fideicomisos, en el caso del Poder Judicial exclusivamente, van a ser contratos o son contratos entre el Consejo de la Judicatura
que pues es una parte del Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y bancos públicos, en este caso, Nacional Financiera o Banjército. Los primeros, los entes del Poder Judicial asignan fondos para ciertas actividades, pensiones, en este caso pensiones, mantenimiento de edificios, actualización del personal. Estos fondos son administrados por el banco, este banco público que comentábamos, quien tiene la responsabilidad del buen manejo y el crecimiento del fondo, a través de inversiones pues, en valores gubernamentales principalmente. Esto significa que no están pensados para gastarse rápidamente, son recursos pensados para el largo plazo y pues hemos escuchado que se atacan estos fondos con el argumento de que en promedio se han utilizado muy poco, pero pues esto no tiene, es una crítica sin sentido porque para eso están diseñados, ¿no? Otra cosa importante de estos fideicomisos es que tienen responsabilidades de transparencia, cosa que sí han cumplido a cabalidad pues los entes del Poder Judicial, ¿no?, que lo integran, y pues de este total de recursos de los fideicomisos, la mitad de los recursos más o menos es para cubrir derechos laborales, pensiones de personal operativo y mandos medios, como comentaba, pensiones de magistrados retirados, mantenimiento de las casas, de las habitaciones pues, de los ministros por traslados que se originan por la cuestión laboral, y además pues algunos de estos recursos vienen de fondos públicos, pero también son los ministros o los trabajadores del Poder Judicial los que aportan a estos fideicomisos. La otra mitad de estos fideicomisos, más o menos, corresponden al mejoramiento de la procuración de justicia, el desarrollo de la infraestructura y al apoyo de la administración de justicia y a la modernización pues, de todos los trabajadores, ¿no?, que constituyen el Poder Judicial. Así que pues todo lo que, bueno, ya contrastando la información, pues no es mentira lo que han dicho en los medios los ministros, o sea, ahí están los datos publicados en el Diario Oficial de la Federación y cualquiera pues puede acceder a ellos, ¿no? O sea, sí hay muchas críticas de estos por los fideicomisos, porque algunos, o sea, no en su mayoría, algunos sí pues no trabajaban con la transparencia adecuada, no se sabía cómo se utilizaba el dinero, pero no significa que todos absolutamente no tengan ninguna utilidad y que solamente sean para corrupción, ¿no? O sea, hasta AMLO, con la iniciativa del INSABI, había constituido un fideicomiso para administrar esos recursos. Y bueno, creo que la segunda pregunta era ¿por qué se eliminan en este momento? ¿Es correcto, Miguel? Sí, ¿por qué se eliminan estos fideicomisos en este momento precisamente? Pues bueno, o sea, ahorita podríamos hablar en principio, pues para situarnos, como se dice en contexto, hubo un informe en 2019, ya hace cuántos años, 4 o 5 años, sobre los fideicomisos en el Poder Judicial, o sea, la Auditoría Superior de la Federación hace este informe, sale en 2019, bueno, hace la auditoría y luego hace el informe y sugiere a la Cámara de Diputados que se establezca legislación sobre estos instrumentos, porque para ninguno de los poderes, tengo entendido, hay legislación concreta sobre los fideicomisos. Entonces, pues una de las sugerencias de la auditoría era pues que se legislara, ¿no? Bueno, pasaron todos estos 5 años, como sabemos, pues hubo luna de miel entre AMLO y el Poder Judicial, o sea, en la presidencia de Saldívar de 2019 a 2022, y no hubo ninguna iniciativa sobre estas regulaciones, o sea, todo estuvo tranquilo. Ahora, cuando cambia la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, cuando empiezan a rechazar de forma más directa los proyectos de ley del presidente, es cuando empiezan estas descalificaciones contra el Poder Judicial. Crecen y el embate pues contra los fideicomisos es que se realiza, o sea, se presenta la iniciativa ahorita en octubre, creo, tengo entendido. Y pues estos rechazos tenemos que tener en cuenta, no son cualquier cosa, o sea, es el rechazo del plan B de la reforma electoral,
A finales de septiembre se suspende el blindaje contra los proyectos de la 4T que al ser considerados de seguridad nacional, pues la información estaba reservada y que además habían sido blindados durante la presidencia de Saldívar. Entonces podríamos decir, o sea, en este vaivén de autorizaciones para los proyectos de AMLO es que se da esta eliminación. Otra prueba de este confrontamiento directo entre poderes es que en los discursos de los diputados estaban esos argumentos de darles una lección por haber contrariado al presidente, y además, ya simplemente simbólico, el presidente, por ejemplo, no invita al Poder Judicial a la celebración de la independencia, bueno, del aniversario de la independencia en el pasado septiembre, cuando pues eso no había ocurrido durante todo su sexenio, o sea, es apenas, ¿no? Entonces, pues es lo que podemos sacar pues de todos estos vaivenes que se dan. Muchas gracias, Nadia. Creo que has aclarado muy bien varios puntos muy oscuros oscuros para el público acerca de este problema. Pasando a otra pregunta o arista de la problemática que nos está ocupando, quisiera recordar a manera de preámbulo muy breve que aun y cuando podamos decir que el contenido real de la expresión división de poderes sea en realidad una distribución de las funciones, de las tareas, de las responsabilidades de un poder único y verdadero que es el poder del Estado, el poder único del Estado, es cierto también que los pesos y contrapesos, que la división de poderes es la columna vertebral y la base de sustentación de una democracia liberal como la nuestra. Entonces, la división de poderes es la piedra angular del edificio del Estado moderno y del gobierno democrático. En este sentido, Juvenal, me gustaría que nos dijeras tú cuáles serían los efectos más bien de la eliminación de estos fideicomisos, por una parte, y cómo afecta esta medida la independencia del Poder Judicial. ¿La estaría afectando? Muchas gracias, Miguel. Bueno, la verdad es que bastante atinados los comentarios de Nadia. Yo quizá nada más quisiera complementar, comentaba ella sobre el objeto de los fideicomisos. Uno de los objetivos también es el tema de la implementación de las reformas. Por ejemplo, se ha dicho mucho de la reforma laboral, la reforma en materia familiar, civil, y eso para quienes somos abogados, litigantes y también estamos en el foro, pues es importante, porque si no tienes tribunales, si no tienes lugares donde tengas que ser escuchado, pues hay una afectación, ¿no? Un poquito relacionado con esa pregunta que me haces, que ahorita respondo. Y yo sí quisiera, abonando a lo que decía también Nadia, Miguel, que sí resulta un tanto cuestionable por qué hoy, ¿no? Hoy es el momento en el que vamos a quitarlos. ¿Por qué no fue hace un año? ¿Por qué no fue hace 4 años? Ya lo explicaba de alguna manera Nadia, que pareciera ser que era una especie de acuerdo implícito por la simpatía que había entre el titular del Poder Ejecutivo con el presidente en turno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero me parece que eso dibuja e ilustra muy bien que se trata, por lo menos en mi opinión, de una represalia, de una especie de venganza política ante estos resultados contrarios a las políticas que ha establecido el presidente. Recordemos que se han dado estos resultados a los que se refería Nadia por una razón, porque había habido un retraso implícito en la resolución de estos en la presidencia del ministro Saldívar. Pues al salir él y empezarse a resolver, pues evidentemente no se genera esa misma empatía. Entonces yo creo que sí, para el público en general es muy importante. No es que de un día para otro se haya descubierto que hubo un problema con los fideicomisos, ¿no? Sino que se trata de un tema que obedece más a una cuestión política. E incluso, fíjense, si ustedes revisan la iniciativa que se presentó en septiembre del diputado Mier, el origen dice que son notas periodísticas donde se aprecian los excesos en los ministros de la Corte. Entonces uno, bueno, a ver, si somos serios o si queremos hacer algo que realmente trascienda, pues es cuestionable que el origen sea ver estas notas periodísticas como el origen de una iniciativa, ¿no? Pero bueno, creo que pasa más por lo que comentaba Nadia. Y lo que me decías, ¿cuáles serán los efectos? Pues yo digo que son varios, quizá yo los dividiría en dos. Desde luego los efectos operativos, que se traducen básicamente, como lo dice la iniciativa, en que tengan que devolverse los recursos correspondientes o que conforman estos fideicomisos,
Y ahí creo que hay un tema bien importante en esta devolución que se dice sobre estos recursos. En la iniciativa y en los dictámenes dice que se devolverán a la Tesorería de la Federación, pero si nosotros leemos el artículo 12 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, dice que esos recursos se devuelven a las tesorerías de los poderes públicos, en este caso del Poder Judicial y del Poder Legislativo. Ese va a ser un tema legal bien interesante cuando llegue, en su caso, el cuestionamiento ante la propia Corte, ¿eh? Entonces, ese sería un efecto operativo, la devolución inmediata de estos recursos. Y yo diría en una segunda parte, ¿qué otro efecto? Pues este efecto jurídico. Seguramente habrá muchos trabajadores del Poder Judicial, ya los describía Nadia, por a quienes va dirigidos cada uno de los fideicomisos, que considerarán que sus derechos fueron violados, que tuvieron ellos quizá derechos adquiridos, contratos individuales de trabajo que se suscribieron y que esto daría el traste con el cumplimiento de esas prestaciones con las que se obligó el propio Poder Judicial. Por más que en el dictamen digan que no se violan derechos adquiridos ni nada, porque se harán frente, pero la realidad de las cosas es que va a haber un momento en que al no existir esos recursos no se va a poder cumplir y existiría una violación que los abogados llamamos de derechos adquiridos. Entonces, yo creo que en esa parte son las dos consecuencias que habría. Y por la última pregunta que me hacías, Miguel, sobre ¿hay una violación a la independencia del Poder Judicial o su autonomía? Para mí sí. Claramente la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, los relatores de la Organización de las Naciones Unidas en materia de jurídica, en materia del papel de la judicatura en los países que forman parte de la ONU, claramente dice que hay un derecho para una remuneración efectiva que tengan los juzgadores. Evidentemente que cuando se toca esa parte hay una posible violentación. Y ojo, no quiere decir que porque no les paguen o no les paguen lo que quieren va a haber corrupción. Eso es falso, es una falacia muy simplista que hay que tener mucho cuidado. Lo que obliga es que se les remunere para que estén tranquilos con el desarrollo de su actividad, que no sean objetos de presiones por parte de terceros, y eso me parece que es en lo que radica. Yo les decía a mis alumnos ahora recién que comentábamos estos temas, me parece que la reforma es un instrumento que simplemente puso sobre la mesa lo que se quiere hacer en realidad, que es lo más grave, que es sí presionar y violentar al poder, la autonomía y la independencia del Poder Judicial. Muchas gracias, Juvenal. Siguiendo con la misma pregunta, Nadia, ¿podrías hablarnos tú cuáles son los efectos, cuáles serían los efectos de esta eliminación? ¿Lacera la autosuficiencia presupuestal del Poder Judicial? ¿Cómo afecta esta medida la autonomía de este poder? ¿Altera el equilibrio de poderes en nuestro país? Pues igual que como comentaba el profesor Juvenal, creo que más allá de que a lo mejor los fideicomisos no se utilicen completamente para financiar todas las actividades pues del Poder Judicial, sí es cierto que pues es como ya comentábamos, no es una afrenta, ¿no? Es una venganza, mejor dicho, a todas pues a las cosas que ha hecho el Poder Judicial que no le han gustado al presidente. Entonces, pues cuando sí existe esta confrontación, más allá de si son fundamentales o no, pues que se quitan recursos, que se ofende al Poder Judicial y que se crea toda una narrativa de que no trabajan, entre pues otras cosas todavía pues peores, sí se origina una dinámica de no contrariar al presidente y de satisfacer todas las peticiones pues para que no te ataque, para que te lleves la fiesta en paz. Y esta dinámica, o sea, no es exclusiva como contra pues la gente que está en contra del presidente, a lo mejor que no es de su partido, ¿no? Por ejemplo, ha pasado también con gente de su partido, y se ve más todavía mejor esta dinámica, donde por ejemplo Monreal pues dobló las manitas, Ackerman, Irma Heréndira, pues sí Irma Heréndira en realidad podría decirse que la destituyó de la Secretaría de Estado, donde estaba trabajando, y pues como tanto estos dos personajes pues sí dejaron de perseguir lo que pues sus intereses para que no los afectara más el presidente. O sea, no es que se hayan pues quedado, no sé, sin comer, sin operar, pero sí ya no hicieron las cosas que el presidente, por las cuales el presidente pues lo reprimió, ¿no? Y pues esto no puede suceder con el Poder Judicial, o sea,
Yo creo que aquí, la verdad, pues los ministros se han portado de una forma muy valiente, se han quedado pues firmes en las decisiones que han tomado, ¿no? Bueno, y han continuado, han sido congruentes pues con la forma de defender pues los derechos que están plasmados en nuestra Constitución, pero pues sí existe ese riesgo, ¿no? Sí existe ese riesgo pues de que alguien se la piense dos veces y quiera presidente, como pasaba con Saldívar. Además, pues ya tenemos otro ejemplo en la reducción de presupuesto y del INE, por ejemplo. O sea, pues igual, o sea, el INE, o sea, los antiguos titulares del INE también se mantuvieron firmes, pero pues vimos cómo pues de corruptos y que no trabajaban, no los bajaba AMLO. Entonces, pues hasta ahorita eh, sí se han mantenido firmes y pues esperemos que el Poder Judicial siga así. Nada más. Muchas gracias. Creo que ambas intervenciones apuntan muy bien, me parece, los efectos que tendría esta medida tan perniciosos para nuestro país. Regresando contigo, Juvenal, quisiera que abordáramos dos puntos que me parecen insoslayables en esta coyuntura. En primer lugar, ¿cuáles son las posibilidades de las manifestaciones que se están organizando en contra de este dictamen? ¿Y cuáles son las perspectivas para las y los trabajadores del Poder Judicial? ¿Qué pueden esperar ellos? A ver, en cuanto a la primera, me parece que es algo que quizá nadie sabe un poco más en este análisis de políticas públicas y sus efectos, pero yo diría que es un instrumento perfectamente válido, perfectamente factible que ejerzan cada uno de los trabajadores del Poder Judicial, porque aquí déjame complementar algo con esto, esta respuesta, y lo han dicho también los ministros. Paradójicamente, ninguno de estos fideicomisos, ninguno de los 14, olvidémonos de los 12 o los 13 o los 14, afecta directamente a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Me parece que también ese discurso tiene que acabarse, no va por ahí, y por eso quienes están manifestando son los trabajadores. Por supuesto reciben el apoyo moral, si se quiere, de los ministros. Ahí tuvimos, y vale la pena mencionarlo, porque me parece que un hombre congruente con lo que cree más allá de quien lo propuso, el ministro Juan Luis González Alcántara, claramente sin hacer aspavientos, participando, apoyando, externando su apoyo. Me parece que es muy loable que lo haya hecho de esa manera. Entonces, por supuesto que esa parte yo creo que es de las más importantes. ¿Qué esperamos en esa como efecto? Me parece que también se le está dando una sopa de su propio chocolate al presidente, tanto que le gusta decir que la plaza pública, que las manifestaciones, bueno, ahí está. Entonces, como dirán por ahí, sí salieron a que les diera el sol a los trabajadores del Poder Judicial, siendo un poco irónico con este comentario, desde luego al propio ministro Juan Luis González Alcántara, y creo que deben tener un efecto. Sin duda, lo que pasará en el Senado de la República será central también para eso. Y en cuanto a lo que viene hacia los trabajadores, bueno, los efectos que en su caso se den, yo sí considero claramente que en caso de que esto se apruebe, habrá sin duda las acciones de inconstitucionalidad que resolverá la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, y me parece que ahí hay un tema también bien importante. El presidente preguntaba abiertamente que si a poco era posible que resolvieran ellos estas controversias. La respuesta es sí, presidente, por supuesto que sí, porque no, el conflicto de interés se da cuando hay un interés directo de quien va a resolver sobre el asunto. Bingo, los ministros no están siendo afectados con esto. Ellos claramente pueden resolver si están siendo afectados los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, y sin que esto signifique ningún tipo de conflicto de interés, ninguna forma de ser juez y parte. De hecho, yo comentaba hace un momento en mi intervención anterior, me parece que uno de los argumentos principales sin duda son los derechos adquiridos que tienen. Y esta otra parte, los trabajadores cuando suscribieron sus contratos individuales de trabajo. Y la otra, el destino de los recursos. Les está pasando de noche ese artículo 12 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Entonces, sí creo que estos serán de las consecuencias que se van a dar. Vamos a ver, falta el Senado, a ver qué dicen, si lo aprueban, si no lo aprueban. Si es así, para el presidente será mero trámite y en breve estaremos viendo publicado esto. Si se da así, lamentablemente sería delicado y esto no solo para ellos, sino también para nosotros que acudimos a estos tribunales. Se escuchaba que decían que si esto seguía, se iban a ir al paro nacional hasta el 15 de noviembre. Esto, desde luego, será muy delicado en la impartición de justicia, aun y cuando se estén resolviendo los asuntos urgentes.
Muchas gracias, Juvenal, por tu análisis. Quisiera terminar el programa escuchándote a ti, Nadia, con la misma pregunta. ¿Cuáles son las perspectivas de las manifestaciones en contra del dictamen y qué pueden esperar las expectativas de los trabajadores y trabajadoras en este sentido? Sí, pues igual, o sea, creo que, como decía el profesor Juvenal, pues sí es algo muy importante, ¿no? Para la administración de justicia que los trabajadores se vayan a paro. O sea, yo creo que pues tienen toda la razón, ¿no? En irse a paro nacional, como lo están programando. Bueno, sí, de continuar así todo esto. Y vemos, o sea, además de pues que se dañan sus derechos laborales, son 53,000 trabajadores a nivel nacional, ¿no? Que pues no es una cantidad ínfima, pero sí necesitan también un apoyo de los demás ciudadanos, pues para que se sientan, ¿no? Pues que se están afectando estos derechos. O sea, esta también, creo yo, es una oportunidad, además, pues para que estos trabajadores pues sí denuncien, o sea, denuncien que por más que el presidente pues recorte el presupuesto, ¿no? Con el pretexto de la corrupción, pues muchos problemas, o sea, que sí tiene el Poder Judicial, ¿no? Siendo francos, van a seguir ahí, ¿no? Porque no nada más es un problema de corrupción, sino pues de falta de recaudación. O sea, nuestro gobierno es un gobierno pobre. AMLO pues no ha querido agrandar esta cobija de los recursos del Estado y pues quita de un lado para poner en otro, ¿no? O sea, él dice, no, pues a los programas prioritarios, pero lo cierto es que pues los derechos de los trabajadores ahí están y las necesidades del Poder Judicial ahí están. Entonces, eh, pretender que con esta iniciativa se resuelven los problemas del Poder Judicial eh, es una falacia, ¿no? Solamente pues le quitan herramientas para hacer este trabajo, ¿no? Porque le prohíben hacer fideicomisos con la iniciativa en lugar de resolver los problemas que ya tiene. Y, bueno, o sea, este debilitamiento del Poder Judicial, porque además en el presupuesto sí proponen igual recortes para el presupuesto que presenta el Poder Judicial, pues sí es un debilitamiento pues muy importante. O sea, nosotros tenemos que tener en cuenta que a nivel internacional, pues el promedio de jueces por cada 100,000 habitantes es de 17 y nosotros, por ejemplo, tenemos 2.2 jueces por cada 100,000 habitantes. Entonces, ahí se cae este argumento que utilizaba AMLO, donde decía que los jueces se tardan mucho porque no trabajan, o sea, en realidad pues están atorados de trabajo y pues otra vez, o sea, a los que más nos afecta pues somos a los ciudadanos, ¿no? Tanto los abogados que pues litigan como a los ciudadanos que están esperando a que se les imparta justicia. Pero el presidente pues está tan desconectado de la realidad y de las necesidades de la gente que pues dice esas barbaridades esperando pues que le crean. Y ya ni se diga, o sea, la explotación pues de los trabajadores de su propia administración, o sea, sus recortes igual han debilitado muchísimo a su administración, pero pues qué podemos esperar si corre el rumor, o sea, supuestamente se congelan plazas en las secretarías de Estado para aportar a las campañas electorales que están en puerta, ¿no? Y que pues también representan un interés ahí. Entonces, pues no es prioridad del gobierno de AMLO resolver los problemas de fondo, sino pues solamente buscar la victoria para su partido en las elecciones. Nada más. Muchas gracias a ambos por sus valiosas contribuciones. Muchas gracias, Juvenal. Muchas gracias, Nadia, por haber venido a Lo Marginal en el Centro. Agradecemos de nueva cuenta a nuestros panelistas de hoy por aportar a nuestra audiencia su experiencia y su conocimiento tan importante para entender esta problemática tan candente y actual de nuestra realidad vigente. Quisiera concluir diciendo que la concentración de poderes en una sola persona, en la concentración de poderes de las funciones básicas del Estado conduce inevitablemente a la imposición arbitraria de la voluntad, de los intereses de quien o quienes detentan todo ese poder, anulando de facto la división de poderes, y entonces los tres poderes acaban funcionando como uno solo,
y una democracia liberal como la nuestra termina funcionando en los hechos como una dictadura del presidente de la República en turno. Muchas gracias otra vez a nuestros panelistas de hoy. Con esto concluimos una edición más de Lo Marginal en el Centro. Buenas noches.